La despidieron por llevar a su hijo al trabajo hasta que su nuevo jefe entró y le dijo: «Yo era ese niño». «¿Por qué está tu hijo aquí, Brenda? Esto es un lugar de trabajo, no una guardería». La voz de Leticia resonó en la sala de conferencias, atrayendo todas las miradas hacia la joven sentada al final de la mesa. Ella permanecía erguida con su elegante traje azul marino, con los brazos cruzados y la mirada fija. Brenda abrazó fuertemente a Mateo. El niño, enrojecido por la fiebre, respiraba suavemente mientras hundía su cara en su pecho. Su cabello rubio se pegaba a sus mejillas, húmedo por el estrés. «No tenía a nadie más», dijo en voz baja. «Está enfermo. No podía faltar ni un día más». Leticia meneó la cabeza. La política de compensación es clara. No se permiten niños en el establecimiento. Esto es inaceptable. Se hizo el silencio. Brenda miró a su alrededor esperando que alguien hablara. Sus compañeros de trabajo evitaron su mirada. Ella tragó saliva con fuerza. «Solo necesitaba terminar mi turno. Eso es todo». El tono de Leticia fue cortante. «Estás despedido. Efectivo inmediatamente». Brenda se quedó paralizada, con la respiración entrecortada y el corazón acelerado. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra, solo el susurro de los papeles y el suave zumbido de las luces del techo. Leticia se dio la vuelta, habiendo cumplido su parte. Brenda abrazó a Mateo más fuerte, su cuerpo caliente contra el de ella. Lentamente se giró y salió, con las piernas temblando. El pasillo estaba vacío. Empujó las puertas de cristal y salió a una tarde gris y lluviosa. La lluvia golpeaba suavemente sobre el pavimento. Brenda se quitó la chaqueta y envolvió firmemente a Mateo con ella. Su blusa se empapó rápidamente y se le pegó a la espalda. Mateo gimió. «Mamá, tengo frío». «Lo sé, cariño», susurró ella, besándole la frente. Bajaron los escalones, pasando gente apresurada con paraguas. Nadie se detenía. Nadie miraba. El mundo siguió moviéndose. Ella se sintió invisible. Cada paso era más pesado que el anterior. Su trabajo se había ido. Su hijo estaba enfermo. Las facturas iban aumentando. Su teléfono estaba muerto. No tenía coche ni a nadie a quien llamar, pero siguió caminando. En la esquina de la calle, se detuvo. La respiración de Mateo era superficial y sibilante. Brenda lo abrazó más fuerte, presionando su mejilla contra su frente. «Todo va a estar bien», murmuró. «Mamá no se rinde». La lluvia cayó más fuerte ahora. Brenda lo protegió lo mejor que pudo, metiendo su cabeza debajo de su barbilla. Él tosió de nuevo, su pequeña mano agarrando su collar. Pasó frente a un café muy iluminado. El calor brillaba desde las ventanas. La gente dentro reía, seca y segura. Brenda dudó y luego se dio la vuelta antes de que alguien pudiera verla. Ella siguió moviéndose. En su cabeza se formó un mantra. «No voy a renunciar. No voy a renunciar». Cruzó la calle, con el agua salpicando sus zapatos, y se agachó bajo el toldo de una tienda para refugiarse un momento. Mateo se movió levemente, murmurando mientras dormía. Brenda lo miró y le apartó los rizos mojados de la frente. «Todo va a estar bien», susurró. «Prometo». La lluvia no paraba. El viento no amainó. Pero ella permaneció allí, abrazando a su hijo, no con desesperación, sino con tranquila determinación. A ella no le quedaba nada más que él, y para ella eso era todo. Brenda aferraba una pila de currículums desgastados en los bordes, cuyas arrugas se profundizaban con cada rechazo. Había caminado de un extremo a otro de la ciudad, tocando puertas, hablando con gerentes, dejando solicitudes en restaurantes, tiendas de conveniencia, gasolineras e incluso en servicios de limpieza.
Cada conversación terminó de la misma manera. Sonrisas educadas que se desvanecieron cuando le preguntaron por su último trabajo. En el momento en que la palabra terminado apareció en su registro, el tono cambió. Lo siento, señora. Estamos buscando a alguien con una historia más estable. Recursos Humanos señala a ese tipo de despido. No hay nada que podamos hacer. Te llamaremos si se abre algo, pero nunca lo hicimos. Para la cuarta semana, Brenda había empeñado su anillo de compromiso, que había permanecido guardado en un cajón desde que el padre de Mateo desapareció. El dinero se destinó a comida y a un frasco de medicamento para el asma, el más barato que pudo encontrar sin seguro. No fue suficiente. Una noche, mientras el viento aullaba afuera del refugio del baño medio iluminado de una gasolinera, la respiración de Mateo se volvió superficial y rápida. Su pequeño pecho se agitaba con cada inhalación. Brenda se agachó a su lado, sujetando firmemente el inhalador y susurrando: «Solo respira, cariño. Por favor, respira». Ella contó con él hasta 10, intentando mantener la voz tranquila, con lágrimas ardiéndole en los ojos. Él asintió, confiando completamente en ella. No tenía hogar, ni ahorros y un hijo que necesitaba más de lo que el amor podía proporcionarle. La empleada de la gasolinera, una mujer mayor llamada Carol con ojos cansados, se apiadó de ellos y les permitió quedarse en el baño de empleados durante la noche. No era mucho, solo un banco, una manta que Carol había sacado de su auto y una luz fluorescente parpadeante, pero estaba lo suficientemente seco y cálido para mantener a Mateo a salvo. Durante las noches, Brenda limpiaba, trapeaba los baños, rellenaba las toallas de papel, limpiaba las perillas de las puertas y los cestos de basura llenos de grasa. Trabajaba en silencio, con las manos enrojecidas y las rodillas doloridas. El olor a amoníaco y lejía llenó sus pulmones, pero la mantuvo despierta. Cada dólar que ganaba lo contaba 3 veces antes de gastarlo. Una noche, regresó al baño después de su turno. Mateo yacía acurrucado bajo la fina manta, respirando por fin con regularidad. Su rostro estaba tranquilo mientras dormía, sus mejillas ligeramente rosadas por la fiebre. Brenda se sentó a su lado y le alisó el cabello. Ella se inclinó y le besó la frente suavemente, susurrando en la oscuridad: «Lo hiciste muy bien hoy, cariño. Mamá está orgullosa de ti». Se movió ligeramente y murmuró: «Te amo, mamá». Se le hizo un nudo en la garganta. Ella miró el reloj en la pared. Eran casi las 3 de la mañana. Su turno comenzaría de nuevo en menos de una hora. Apenas podía sentir sus piernas y sus brazos temblaban de cansancio. Brenda lo ajustó más a la manta y le colocó el inhalador cerca del pecho. Luego susurró: «Duerme bien, mi pequeño león. Vuelvo enseguida». Ella se quedó quieta y cerró la puerta detrás de ella. El pasillo estaba vacío. Las luces fluorescentes de arriba zumbaban débilmente mientras ella recogía el trapeador y el balde. Su cuerpo le dolía, sus ojos ardían, pero su determinación se mantuvo firme. Ella limpiaría todos los pisos de la ciudad si eso significara que Mateo pudiera respirar. Si eso significara que volvería a sonreír sin un silbido en el pecho. Ella lo susurró para sí misma como una oración silenciosa. «Regresaré. Siempre vuelvo». Brenda se había acostumbrado al suave golpe en su puerta cada mañana. 3 suaves vueltas, una pausa, luego una suave voz en español. «Mía, te traje algo». Era la señora María, su vecina del final del pasillo. La mujer mayor había superado sus propias tormentas en la vida. Había criado sola a 4 hijos, había sobrevivido a despidos y había logrado reunir dignidad con pura voluntad. Una vez, Brenda la había ayudado a subir las compras. Desde entonces, María la cuidaba como un ángel de la guarda con zapatillas gastadas y un pañuelo en la cabeza que siempre olía a lavanda. Esa mañana,
María le entregó a Brenda un volante doblado. Rivera de Soluc. Se lee en letras negritas en la parte superior. Ahora estamos contratando personal de limpieza por la tarde. No se requiere diploma. Brenda lo miró como si fuera a desaparecer. Son una empresa de limpieza, explicó María. Se ocupan principalmente de edificios de oficinas. No es glamoroso, pero es constante. Miró a Matteo, que estaba sentado cerca dibujando superhéroes en trozos de cartón, y están dirigidos por nuestra gente. Quizás lo entiendan. Brenda agarró el volante. Gracias. Me voy ahora mismo. Al día siguiente, ella y Matteo tomaron 2 autobuses para cruzar la ciudad. Matteo se aferró a su mano. Sus piernas estaban cansadas incluso antes de llegar. El edificio que albergaba a Solus Rivera era sencillo, de ladrillo gris, con un vestíbulo modesto que olía ligeramente a limón y a limpiador de pisos. Brenda se registró en la recepción y le entregaron una breve solicitud. Se sentó en una silla de plástico, balanceando el formulario sobre su rodilla, tratando de no dejar que su mano temblara mientras completaba su nombre, empleos anteriores y la pregunta que temía. ¿Alguna vez te han despedido de un trabajo? Su bolígrafo permaneció suspendido sobre la casilla de verificación por un momento. Ella marcó sí. Matteo tosió a su lado, un sonido crepitante y profundo que sobresaltó a una recepcionista. Brenda puso su mano en su espalda y susurró: «Sach, está bien, bebé». Él se apoyó en su hombro, respirando con dificultad. El inhalador estaba casi vacío nuevamente. En ese momento, un hombre caminaba por el vestíbulo, sumido en sus pensamientos, sosteniendo un juego de llaves y un teléfono. Llevaba unos vaqueros oscuros, una camisa blanca abotonada con las mangas arremangadas y una mirada que sugería que no había dormido mucho. Su cabello comenzaba a encanecerse en las sienes y sus ojos, oscuros y observadores, se fijaron en Matteo. Él aminoró el paso. Brenda se dio cuenta que él miraba en su dirección. Por un momento, sus miradas se encontraron. Su mirada se dirigió a Matteo y luego volvió a ella. Había algo en su expresión, no lástima, ni juicio, sino un destello de recuerdo, de reconocimiento. Luego, con la misma rapidez, asintió cortésmente y siguió adelante. Brenda terminó el formulario con dedos temblorosos y se lo devolvió. Ella no esperaba saber nada de ellos, pero a la tarde siguiente su teléfono vibró. Señorita López, ella es Elena de Solunis Rivera. Nos gustaría ofrecerle un puesto de conserje a tiempo parcial en el turno de la tarde. Empezarías mañana. La boca de Brenda se abrió. Espera. ¿En serio? Sí. Y entendemos que es posible que necesites traer a tu hijo. Hay una sala de descanso disponible siempre que se mantenga seguro y fuera de las zonas de trabajo. Brenda apenas podía hablar. Gracias. Muchas gracias. Ella colgó y sentó a Matteo en su regazo. Lo tenemos, cariño. Mamá está trabajando de nuevo. Al día siguiente, Brenda entró en la modesta sede de la empresa con su hijo a su lado. El personal era amable, muchos de ellos inmigrantes como ella, y hablaban una mezcla de inglés y español. Elena, la supervisora, le mostró dónde se almacenaban los suministros y le señaló la sala de descanso de los empleados, un pequeño espacio con un sofá, un mini refrigerador y un televisor viejo que todavía reproducía DVD. Matteo se sentó tranquilamente en el sofá, con el cuaderno de dibujo en la mano, mientras Brenda se ponía a trabajar. Ella fregó pisos, vació la basura y limpió las puertas de vidrio. Fue un trabajo físico duro, pero ella estuvo agradecida por cada segundo. En un momento durante su turno, Brenda miró a través de la ventana de vidrio hacia el pasillo y vio nuevamente al hombre del vestíbulo, Bruce Rivera. Hizo una breve pausa cuando la vio trabajando, luego hizo un pequeño gesto de asentimiento, más que de superioridad. Ella asintió,
sin estar segura de quién era realmente. Pero en ese momento, sintió que algo cambiaba. Se había abierto una puerta y esta vez ella estaba pasando por ella. Todas las tardes, Brenda se ponía los guantes y se ponía a trabajar. Ella fregó los lavabos del baño hasta que brillaron. Limpió pisos de baldosas rayadas y limpió manchas de las puertas de vidrio hasta que su reflejo le devolvió la mirada con claridad. Ella no se quejó. Ella no se detuvo. Incluso cuando le dolía la espalda y le ardían las manos por los productos de limpieza, Brenda siguió adelante porque justo al final del pasillo, en una pequeña sala de descanso con un sofá desgastado y paredes descoloridas, su hijo estaba a salvo. Mateo se quedó acurrucado con su cuaderno de dibujo, con los crayones gastados hasta los extremos, dibujando héroes con figuras de palitos y corazones torcidos. Brenda lo controlaba cada hora. Ella entraría corriendo, se agacharía y le limpiaría el sudor de la frente con la esquina de la manga, incluso si todavía olía a amoníaco y lejía. «¿Estás bien, bebé?», ella susurró cada vez. Mateo siempre asentía, demasiado cansado para hablar. Pero sus ojos siempre buscaban los de ella en busca de seguridad, y ella se la daba tranquilamente con un suave beso en la frente y una mano apartándole los rizos. Fue un ritmo que aprendieron juntos. Brenda limpiaba, Mateo descansaba y las horas pasaban como frágiles promesas. Un miércoles por la tarde, algo cambió. Brenda entró a la sala de descanso para ver cómo estaba su hijo como de costumbre y se detuvo en la puerta. Mateo estaba sentado, con los ojos abiertos y las manos congeladas sobre una pequeña mesa. Frente a él se extendían una ordenada colección de tesoros, una caja nueva de lápices de colores, 2 gruesos cómics y un pequeño león de peluche con un pelaje suave y una sonrisa torcida. Él la miró. «Mamá, ¿de dónde salió esto?». Brenda se acercó más, conteniendo la respiración. «No lo sé». Ella cogió la caja de lápices y la giró como si en el reverso hubiera alguna explicación impresa. Nada. Abrió uno de los cómics, todavía crujiente y con olor a papel nuevo. Sus dedos temblaron ligeramente mientras volvía a colocarlo en su lugar. Los ojos de Mateo brillaron con un tipo de alegría que no había visto en semanas. «¿Puedo quedármelos?», preguntó en voz baja. Brenda asintió, demasiado aturdida para hablar. «Sí, cariño, por supuesto». Más tarde, durante el descanso, preguntó a los demás: «¿Alguien dejó esto en la sala de descanso para mi hijo?». Las cabezas se sacudieron. Todos parecían igualmente sorprendidos. Elena, su supervisora, se encogió de hombros. «Quizá fue alguien de la oficina. No lo sé, pero es tierno, ¿verdad?». Brenda sonrió y murmuró un gracias a nadie en particular, pero en su corazón floreció una tranquila calidez. Al final del pasillo, detrás de una puerta de oficina ligeramente entreabierta, Bruce Rivera estaba inmóvil. Había pasado por la sala de descanso unos momentos antes, sin ser visto, y vio cómo Mateo tomaba los lápices con manos temblorosas. Había visto cómo los ojos del niño se iluminaban de la misma forma que los suyos cuando su madre le traía un sándwich que había guardado de las sobras de un invitado. Recordó cómo era ser un niño en un rincón, ignorado, invisible, hasta que alguien decidía notarlo. No había tenido intención de permanecer allí tanto tiempo. Pero cuando vio a Brenda arrodillada junto a su hijo, con los ojos brillantes de emoción, algo en su pecho se tensó. Se aferró al borde del marco de la puerta con la mandíbula apretada. Había pocos recuerdos en su vida, más dolorosos que ver a su madre fregar los pisos de un hotel a medianoche sin nadie que la ayudara. Y pocos eran más sagrados que recordar aquella vez que alguien le dejó un juguete en Nochebuena, un gesto tan pequeño que había moldeado toda su comprensión de la bondad. No había planeado intervenir, pero esto era diferente. Esa noche, Brenda se sentó junto a Mateo mientras él dibujaba con sus lápices nuevos.
Coloreó un superhéroe con cabello rizado y un león a su lado. Brenda apoyó la cabeza en el respaldo del sofá y sonrió suavemente. «Alguien nos está cuidando», susurró. Matteo miró hacia arriba como un ángel de la guarda. Brenda asintió. «Tal vez». Al final del pasillo, Bruce regresó a su escritorio y se quedó mirando la puerta cerrada durante un largo rato. A veces las cosas más pequeñas hacen la mayor diferencia, y a veces todo empieza con una caja de lápices de colores. El armario de suministros estaba tenuemente iluminado y el aire estaba cargado con el olor a productos de limpieza y cartón viejo. Brenda se arrodilló en el suelo de linóleo, con las rodillas presionadas contra las baldosas frías y una mano agarrando un trapo húmedo. Matteo yacía cerca sobre una toalla doblada, con el rostro pálido y los ojos vidriosos por la fiebre. Para hacerlo sonreír, Brenda torció el trapo hasta darle forma de marioneta, moviéndolo de un lado a otro frente a él. «Mira, Matteo, Cinesac está aquí para salvar el día», dijo con voz divertida y soltando una risa chillona. Ella bailó con la marioneta improvisada sobre la manta, haciendo voces exageradas y movimientos tontos. Matteo rió suavemente, su respiración era áspera, pero su sonrisa floreció en su rostro cansado. A través de la grieta en la puerta del armario, Bruce permaneció inmóvil. Había bajado a comprobar un envío, pero se detuvo al oír risas. Un pequeño silbido, pero real. Lo que vio lo paralizó. Brenda, arrodillada allí con sudor en la frente y manchas en su uniforme, parecía agotada, pero estaba sonriendo. Ella estaba haciendo reír a su hijo en medio de un armario de servicios públicos, usando nada más que un trapo sucio en su corazón. Bruce dio un paso atrás en silencio y regresó a su oficina. Se sentó lentamente detrás de su escritorio, miró al techo y se frotó los ojos. Pero no fue el cansancio lo que los quemó. Era un recuerdo. Volvió a ver a su madre hace décadas en la parte trasera de un motel barato donde ella trabajaba como limpiadora nocturna. Tenía 5 años, tenía fiebre y estaba asustado. No tenía juguetes, ni medicinas, nada más que 2 calcetines desparejados que convirtió en marionetas bailarinas. También a él le hicieron reír, igual que a Matteo. Y al igual que Matteo, no tenía idea de lo cansada que debía estar. 3 días después, los cielos se abrieron con fuerza. La lluvia caía a cántaros, inundando las canaletas e inundando el estacionamiento del edificio Rivera. Eran casi las 7 de la tarde y la mayoría del personal se había ido a casa. Brenda salió por la puerta lateral, abrazando a Matteo fuertemente contra su pecho, con la cabeza enterrada en su chaqueta. Ella no tenía paraguas, solo un abrigo deshilachado con el que los envolvió a ambos, protegiéndolo del viento y la lluvia. Cuando entró en el aguacero, una sombra se movió a su lado. Un gran paraguas oscuro se abrió sobre ellos. Brenda se giró sorprendida. Bruce permaneció de pie junto a ella, en silencio y firme. La lluvia caía a cántaros a su alrededor, pero bajo el paraguas reinaba el silencio, casi un silencio sagrado. Durante un largo momento, no dijo nada, simplemente caminó junto a ella sobre el asfalto resbaladizo. Matteo se asomó por debajo de su chaqueta, con los ojos muy abiertos. Cuando llegaron al final del estacionamiento, Bruce se detuvo y le entregó el paraguas. Nadie que se esfuerza tanto por hacer lo correcto merece caminar bajo la lluvia, dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el edificio sin esperar agradecimiento. Brenda permaneció allí, con el paraguas en una mano y su hijo en la otra, atónita y en silencio. A partir de ese día, algo cambió. Ella empezó a prestarle más atención. Como siempre llegaba temprano. Como preguntó a los empleados sobre sus familias. Como se quedó un momento afuera de la sala de descanso como para comprobar que Matteo estaba bien. Él nunca pidió reconocimiento. De hecho,
Parecía sentirse incómodo con ello. Brenda comenzó a comprenderlo de maneras que no podía explicar. Una semana después, Mateo entró a la oficina principal con un trozo de papel doblado. Brenda le había pedido que esperara en la sala de descanso, pero él se había alejado con tranquila determinación. Bruce estaba en su escritorio revisando facturas cuando apareció el niño. «Esto es para ti», dijo Mateo mientras le ofrecía el papel. Bruce lo tomó y lo desdobló con cuidado. Era un dibujo. Un hombre alto con un paraguas estaba de pie junto a una mujer y un niño bajo la lluvia. Una sonrisa se extendió por el rostro del niño. Encima, Mateo había escrito en letras mayúsculas: «Gracias, señor Bruce. Es usted como un superhéroe silencioso». La garganta de Bruce se apretó. Miró al niño que simplemente se encogió de hombros y dijo: «Mamá dice que gente como tú salva el día sin hacer ruido». Extendió la mano y alborotó suavemente el cabello de Mateo. «Lo mantendré a salvo», dijo Bruce con voz firme. Y lo hizo. Lo pegó con cinta adhesiva en el interior del armario de su oficina. Esa noche, colocó un pequeño inhalador etiquetado dentro del casillero de Brenda. Había una nota para las respiraciones que más importaban. También llamó a Elena, la supervisora, y se encargó de cubrir el costo del almuerzo de Brenda y Mateo durante el resto del mes, anónimamente. Por supuesto, no intentaba hacerse el héroe. Solo intentaba devolverle el favor que le había brindado hacía mucho tiempo una mujer que no tenía nada, pero que nunca le permitió sentirlo, igual que a Brenda. Era una tranquila tarde de martes cuando Bruce entró en la sala de descanso con una pequeña bolsa de papel. «Pensé que a Mateo le podrían gustar estas», dijo, dejando la bolsa con cuidado sobre la mesa. Brenda levantó la vista de donde estaba limpiando la encimera. «¿Más galletas?», preguntó con una sonrisa juguetona. Brascha dijo que le gustan las de chispas de chocolate y caramelo. «Pensé que intentaría acertar esta vez». Mateo echó un vistazo a la bolsa y se encendió. «Mamá, todavía están calientes». Brenda observó a Bruce sentado junto a su hijo y lo escuchó hablar de sus dibujos, sus poderes de superhéroe favoritos y el cómic que intentaba escribir. Bruce sonrió, asintió e incluso rió cuando Mateo dijo que quería ser un superlimpiador como su mamá. Cuando Mateo corrió a la esquina a dibujar, Brenda se encontró observando a Bruce con más atención. «Siempre me lo he preguntado», dijo en voz baja. «¿Por qué te importamos tanto?» Bruce la miró. La diversión en sus ojos se desvaneció un poco, su sonrisa se atenuó. Guardó silencio un momento antes de responder. «Porque yo era Mateo», dijo. «Y mi mamá, ella era una Brenda. Fuerte, testaruda, cansada todo el tiempo, pero nunca se rendía». Brenda parpadeó, sorprendida por la honestidad, el peso de sus palabras. Él continuó, con la mirada distante. «Solía colarme en los armarios de los hoteles mientras limpiaba en el turno de noche. Recuerdo dormir sobre toallas, oyéndola tararear canciones de cuna mientras fregaba los pisos». Brenda no habló. Por primera vez, vio a Bruce no solo como el hombre que silenciosamente ayudaba ellos, pero como alguien moldeado por el mismo tipo de dolor, alguien que había aprendido empatía a través de la supervivencia. En ese momento, la atmósfera entre ellos se transformó. Los límites se difuminaron. Unos días después, la empresa celebró su aniversario anual. Sillas plegables cubrían el suelo del almacén. Un pequeño escenario al frente estaba decorado con globos azul ribera y blanco. Los empleados se reunieron, riendo, comiendo pastel, charlando en inglés y español. Brenda estaba de pie al fondo con su uniforme más limpio, Mateo a su lado y una camisa un poco grande que María había planchado para la ocasión. Cuando Bruce subió al escenario, la sala se quedó en silencio. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó.
Solutions RIA fue construida por personas que entienden las dificultades, que saben lo que significa trabajar duro con poco y soñar a pesar de ello. Miró a la multitud. Su mirada se posó en Brenda. Quiero contarles una historia, dijo. Cuando era niño, mi madre era conserje. Ella trabajaba por las noches fregando pisos en silencio, ocultándome en los armarios de servicios porque no podíamos pagar el cuidado de los niños. Ella nunca se quejó, nunca pidió ayuda y nadie nunca se la ofreció. La habitación estaba en silencio y el aire estaba cargado de emoción. Hace unas semanas, vi a una madre joven haciendo lo mismo, continuó Bruce. Cansada, agotada y amando a su hijo con cada aliento que le quedaba. La vi y lo recordé. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Me enorgullece trabajar junto a alguien como Brenda López. Su fuerza, su gracia, su compromiso. Ella representa todo lo que esta empresa representa. Hubo un silencio atónito antes de que estallaran los aplausos. Fuertes, duraderos. Y así, añadió Bruce, alzando ligeramente la voz. Es un honor para mí ascender oficialmente a Brenda a conserje supervisora, con efecto inmediato. Brenda se quedó boquiabierta, conteniendo la respiración. Y dijo, volviéndose hacia Mateo, Salunia Rivero le proporcionará una beca completa para la educación de Mateo López, que podrá cursar la preparatoria y la universidad si así lo desea, porque ningún niño debería cargar solo con el peso de la lucha de sus padres. El público se puso de pie, aplaudiendo, algunos se enjugaban las lágrimas. Las piernas de Brenda amenazaron con ceder. Sintió la mano de Mateo deslizarse entre las suyas. No lloraba por el ascenso, ni por la beca, ni siquiera por él. Reconocimiento. Lloraba porque, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Bruce bajó del escenario y caminó directamente hacia ella. No dijo nada, solo la miró. Ella, con ojos suaves, una pregunta silenciosa en su expresión. Ella asintió, incapaz de hablar, y él sonrió. Porque a veces las palabras más fuertes son las que no se dicen. Y a veces las victorias más poderosas no provienen de escalar, sino de sostener a alguien hasta que pueda mantenerse de pie por sí mismo. Brenda se ajustó el cuello de su impecable camisa blanca, comprobando la etiqueta con su nombre prendida justo encima de su corazón. Decía Brenda López, supervisora. La primera vez que la vio, casi lloró. Ahora la llevaba con silencioso orgullo. Su mañana comenzó más temprano, su voz más firme al saludar a los equipos de limpieza, sus pasos más seguros al caminar por los pasillos. Todavía trabajaba duro, más duro, tal vez, pero ahora había una diferencia. Se sentía vista, se sentía escuchada, y mantenía la cabeza un poco más alta. La vida de Mateo también cambió. Su nueva escuela tenía una biblioteca de verdad, una con puffs y estanterías llenas de libros de superhéroes. Los profesores sabían su nombre al segundo día. Lo recibieron en la puerta, le preguntaron por sus dibujos, lo animaron a contar sus historias. Empezó a sonreír más, a reír más fuerte, a respirar con más facilidad. Algunos días después, Brenda encontraba a Bruce en la sala de descanso después de sus reuniones, sentado frente a Mateo en la mesita, con un tablero de ajedrez entre ellos. Bruce no era muy bueno, y lo sabía. Pero Mateo siempre se reía disimuladamente cuando lo pillaba haciendo un movimiento torpe. Otras veces, Bruce traía un cómic nuevo, fingiendo que estaba tirado por su oficina. Mateo saltaba a sus brazos con alegría desbordante. Brenda observaba desde el pasillo, con los brazos cruzados sobre el pecho, sonriendo a su pesar. Ella y Bruce nunca hablaban de lo que pasaba entre ellos, pero el ambiente era diferente ahora. Cuando se cruzaban en el pasillo, su mirada se detenía un poco más. Cuando le preguntaba qué tal le había ido el día, la pregunta siempre tenía peso.
Y cuando ella respondía, él la escuchaba de verdad. Avanzaban con pasos lentos y silenciosos. Dos personas, sin apresurarse hacia algo nuevo, sino sanando silenciosamente de algo viejo. Un jueves por la noche, la lluvia arreció y cayó con fuerza. Los truenos resonaban en las paredes del edificio mientras los relámpagos iluminaban el cielo. Brenda se quedó hasta tarde, poniéndose al día con los informes y ayudando a un nuevo miembro del equipo a orientarse. A la hora de salir, los pasillos estaban oscuros y silenciosos. Caminó hacia la salida. Matteo ya la esperaba con Elena en la sala de descanso. Pero algo le llamó la atención justo afuera de la oficina de Bruce. En el suelo había un impermeable pulcramente doblado, nuevo, de color azul oscuro y con capucha. Junto a él, un pequeño contenedor de comida para llevar, del que aún salía vapor. Una simple nota, escrita con letra firme y limpia, yacía encima. Gracias por no rendirse. Brenda se quedó paralizada un instante. Cogió la nota, rozando las palabras con los dedos. El aroma a arroz caliente y pollo a la parrilla emanaba del contenedor. Se le hizo un nudo en la garganta. Giró lentamente la cabeza y lo vio. Bruce estaba de pie al final del pasillo, ligeramente apoyado en el marco de la puerta. No se movió hacia ella. No dijo ni una palabra. Simplemente asintió una vez, con una suave sonrisa dibujando en sus labios. Y en esa mirada, Brenda lo sintió todo. Gratitud. Sí, pero también admiración, cariño, algo más que amabilidad. Apretó el impermeable contra su pecho. En ese silencio, en aquel momento lluvioso, supo que lo que tenían ya no era solo una segunda oportunidad. Era el comienzo de algo en lo que ninguno de los dos se había atrevido a creer de nuevo. Algo que no comenzó con fuegos artificiales, sino con pequeños gestos firmes, y una nota que decía más que cualquier gran discurso. La azotea estaba en silencio. Muy por encima del suave bullicio dominical de la ciudad, el sol del atardecer se derramaba sobre el hormigón en vetas doradas. Una suave brisa agitó las esquinas de la blusa de Brenda al salir a la terraza. La puerta se cerró con un clic tras ella. Entornó los ojos ligeramente para protegerse de la luz, y allí estaba él. Bruce estaba de pie cerca del borde, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el horizonte. El sol poniente teñía el cielo de tonos naranjas y rosas, como si el mundo hubiera decidido ralentizarse solo para ellos. Caminó hacia él, con pasos ligeros pero firmes. Dijiste que era importante, dijo en voz baja. Él se giró, con esa sonrisa familiar tirando de sus labios, la que siempre sentía como un secreto entre ellos. Lo es, respondió. Por un momento, simplemente se quedaron allí, dos personas moldeadas por las tormentas, ahora encontrándose en la calma. Bruce metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja, sin terciopelo, sin ceremonia, solo sencillez. La abrió y reveló un brazalete de plata, fino, elegante, sobrio. En el interior, una palabra estaba grabada en letras pequeñas y claras. Siempre. No te estoy proponiendo matrimonio, dijo con suavidad, sin apartar la mirada de ella. No tengo un discurso, ni un plan, ni nada sofisticado que ofrecer. Se acercó. Solo quiero decir esto. Le ofreció el brazalete, con voz tranquila pero firme. No puedo prometer para siempre. No puedo prometer algo fácil, pero puedo prometer esto. Siempre seré alguien en quien tú y Matteo puedan apoyarse. Cuando me necesiten, como me necesiten, incluso si es solo para sentarme a su lado y escuchar. Brenda bajó la mirada hacia el brazalete en su mano, luego alzó la vista hacia el hombre que se lo ofrecía. No era un caballero, ni un salvador, sino algo más excepcional, alguien real. No habló de inmediato. En cambio, extendió la mano,
tomó el brazalete y lo sostuvo con suavidad. Luego, con una leve sonrisa, volvió a mirar a Bruce y dio un paso adelante. Lo abrazó con firmeza y seguridad. No porque necesitara ser rescatada, sino porque alguien finalmente estaba a su lado y la veía no como una carga, ni como un símbolo, sino como una persona que merecía ser elegida. Apoyó la cabeza en su pecho. «Gracias», susurró. Bruce cerró los ojos y la abrazó fuerte. La ciudad se extendía abajo, el cielo se volvía más suave con cada segundo que pasaba. Un grito repentino rompió el silencio. «¡Mamá!». Mateo subió corriendo a la azotea, con las mejillas sonrojadas por la carrera y el pelo alborotado por el viento. Se detuvo de golpe al verlos abrazarse, y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Estás sonriendo, mamá», dijo sin aliento, con los ojos muy abiertos. «Ahora pareces un superhéroe», rió Brenda, un sonido claro y brillante que resonó suavemente en el aire tranquilo. Abrió un brazo y Mateo corrió hacia él sin dudarlo. Bruce se arrodilló junto a ellos, atrayendo al niño hacia el círculo de calidez. Los tres se acurrucaron juntos, la puesta de sol cubriendo su dorado. Una luz sobre sus hombros como una suave manta. Sin boda, sin una gran declaración, solo el tipo de amor que crece silenciosamente como una semilla plantada en la oscuridad y regada con esperanza. Permanecieron allí un largo rato observando el mundo. No necesitaron decir nada más porque a veces la familia no se define por la sangre ni los votos. A veces son simplemente las personas que se quedan, las que ven lo peor de ti y deciden quedarse de todos modos. Y en el resplandor de ese sol poniente con un brazalete que decía siempre, un niño que finalmente se sintió seguro y dos corazones finalmente firmes, Brenda se dio cuenta de algo. No necesitaba un final perfecto. Solo necesitaba este momento y fue más que suficiente. Si esta historia te conmovió, te recordó la silenciosa fuerza del amor o simplemente te hizo creer de nuevo en la bondad, esperamos que lleves su mensaje contigo. Porque a veces las historias más poderosas no son las más ruidosas. Son las que susurran suavemente. No estás solo. Si quieres más historias como esta, relatos de resiliencia, compasión y conexiones inesperadas que restauran tu fe en la humanidad, suscríbete a Historias Conmovedoras. Caminemos. Contigo, una historia a la vez. Suscríbete. Tu próximo viaje conmovedor comienza aquí.